Buenos días, queridos amigos, Dios los bendiga a todos ustedes. Hoy es domingo, día del Señor, día en que el cristiano católico va al encuentro con el Señor a la Santa Misa. ¿Ya fuiste a la misa hoy? Entonces, si no lo has hecho, vaya a la Santa Misa porque que no se pase el domingo sin haber ido a cumplir el tercer mandamiento de la ley de Dios, que es santificar la fiesta. Y hoy es un día de fiesta porque hoy es el día del Señor. Hay mucha gente que pasan todos los días y no tienen tiempo para encontrarse con el Señor a través de la oración, a través de ese encuentro personal que el cristiano debe tener con su creador, la criatura con su creador. ¿Por qué será que no hay tiempo para dedicarnos a Dios? Pues muchas gentes, muchas personas tienen muchas ocupaciones. Desde que se levantan hasta que se acuestan, están haciendo cosas. La persona que se levanta rápidamente, alistarse para irse para el trabajo, no le queda tiempo ni siquiera para darle gracias a Dios al momento de levantarse. La mamá que se levanta a hacerle el desayuno a su hijo para irse a estudiar, no le queda tiempo para de decirle al Señor, aunque sea unas palabras de agradecimiento por haberle permitido contemplar un nuevo amanecer. Y así las ocupaciones del día a día van como alejando las personas de ese encuentro personal que deben tener con el Señor. Pero bueno, si no lo pudieron hacer en las horas de la mañana, el Señor nos da la gracia de tener todo el día. Pero resulta que durante el desarrollo del día, la gente se ocupa de otras cosas, por decir algo, como es evidente que en estos últimos tiempos la tecnología nos ha tenido entontecidos y embobados a muchos porque la mayor parte de las personas mantienen con el celular en la mano. A mí me gusta caminar mucho y voy por las calles y miro las casas y dentro de las casas veo que están sentados los jóvenes, los niños, los adultos con el celular ahí. O sea, están momificados, están ahí paralizados con el celular. No hay tiempo ni para mirar para aquí ni mirar para allá. Están ahí, pegados. El demonio nos tiene apartados de Dios a través de todas estas cosas. Las cosas que Dios permite que el hombre cree, que venga a traer nuevas cosas al mundo, son buenas, pero nosotros nos encargamos de darle mal uso. Eso estamos ahí mandando mensajes, respondiendo mensajes, chateando, en fin, mirando videos, mirando muchas cosas, pero va pasando las horas y no hemos sacado el tiempo que le debemos dar a Dios para la oración. Nosotros tenemos que darle el diezmo del día a Dios y ese diezmo del día tenemos que sacarlo durante el día para dedicárselo al Señor a través de la oración. Y no sacamos ni siquiera 5 minutos para hablar con Él, para darle gracias, para alabarlo, para bendecirlo. Y si sacáramos el 10%, más o menos creo que serían por ahí 2 horas y media que teníamos que dedicarnos a la oración. Pero al menos yo los invito a que reflexionen en este aspecto y seamos agradecidos con Dios que nos da la vida, nos da el aire, nos da el alimento, nos da la salud, nos da una familia, nos da todo. Y nosotros, ¿qué le estamos dando al Señor? La espalda, porque que preferimos estar en otras cosas. Entonces nos tiene alejados de la oración, las ocupaciones, el celular y el ruido generalizado que nos embarga. O sea, no podemos estar como en una paz interior porque hay mucho ruido, tanto en la casa,
con los gritos, con las peleas, o por allá afuera a la calle. En fin, no tenemos esa paz que necesitamos para dedicarnos a la oración. De igual manera, nos dedicamos muchas veces, va pasando el día y nos dedicamos, bueno, vamos a escuchar las noticias, vamos a ver el noticiero, o si no, algo otros empiezan a colocar en su equipo o en donde tenga colocada la música, a colocar música todo el día, horas y horas escuchando música. Otros se dedican a las programaciones que hay en la televisión, las novelas que son tan deliciosas. Eso hay personas que se emboban con esas novelas, mejor dicho, aprendiendo, como no, eso es un gran tutorial para implementarlos en la vida. Por eso es que hay muchos problemas en los hogares, porque las personas que no saben aprenden de las novelas cómo deben actuar, no para bien, sino para mal, dentro del hogar, y aprenden cosas que no deben de aprender. Y así, si empezamos a nombrar muchas cosas de lo que nos quita el tiempo para orar y para estar en el Señor, podemos ver también toda esa cantidad de imágenes que tenemos en la mente, ya por ver novelas, por estar en el celular, pues salimos a la calle, vemos muchos avisos, vemos muchas cosas, pero no tenemos esa tranquilidad para estar en el momento de la oración. Entonces, nosotros, como buenos cristianos católicos, ¿qué necesitamos para tener ese encuentro personal con el Señor? Pues yo diría que necesitaríamos dos cosas. Tener un momento especial para estar con el Señor, eh, para poder entablar ese diálogo con Él. Durante el día, sacar ese momentico y dedicarnos como a alabarlo, a bendecirlo, a darle gracias por lo bueno y generoso que Él es con nosotros. Entonces necesitamos silencio interior y silencio exterior. Quiere decir que yo tengo que apagar el celular, tengo que apagar la televisión, tengo que apagar el equipo de la música, inclusive decirle a los de la casa, yo voy a orar, voy a dedicarme al momento del encuentro con el Señor, no quiero que hagan bulla, me hacen el favor y me respetan el momento y se dedican a ese silencio interior y exterior. Cuando hacemos silencio interior, dejamos que el Espíritu de Dios venga y nos mueva, nos hable, tenemos ese silencio. Podemos leer una página de la palabra de Dios y ahí empezamos nosotros después el diálogo con el Señor. Le empezamos a decir al Señor todo lo que hay en nuestro corazón y empezamos como a escuchar lo que el Señor nos dice a nosotros. El Señor nos habla a nosotros a través de ese encuentro personal que tenemos con Él. Hagan el ensayo de dedicarse a la oración, porque en la oración es donde nosotros conseguimos todo aquello que necesitamos pedirle a Dios. Necesitamos que el Señor nos bendiga, nos guarde, que el Señor nos provea de algo, que hay una persona enferma y se la estamos pidiendo al Señor que la sane. Necesitamos arrepentirnos de algo. En ese encuentro personal con el Señor empezamos a hablar con el Señor, entonces el Señor empieza como a tocar nuestro corazón y nos va dando como esa gracia de ir reflexionando para ir a hacer una buena confesión. Entonces la oración es muy importante durante el día. Que no pase un día sin haber orado. No rezar, sino orar. Sí, porque hay mucha gente que reza y reza y reza y ni se acuerda de que está Dios allí presente, ¿no? Mecánicamente, ya lo hacen mecánicamente, puro rezo y rezo, pero en el diario vivir no viven como Dios manda. Entonces, en ese encuentro personal le pedimos al Señor que nos dé la gracia de encontrarnos con Él cara a cara, que nos hable en el interior de nuestro corazón y vamos a ver cómo nos vamos a sentir después. La palabra de Dios es muy rica en algunos pasajes bíblicos donde nos
habla de la oración y de aquellas personas que oraron y que el Señor se manifestó de una forma maravillosa. Entonces, acuérdense nomás cuando Moisés se tuvo que enfrentar con un pueblo y eran numerosos. ¿Cómo venció Moisés? Porque se dedicó a la oración. Mientras el pueblo estaba por allá en la lucha, él se fue a un monte a orar, a levantar los brazos pidiéndole al Señor que sea Él quien venza, que sea Él quien derrote a aquellos que los estaban atacando. Pero él se cansaba, se le caían los brazos. ¿Qué le tocó que hacer a los dos que estaban ahí al lado de él, los dos ayudantes? Lo sentaron en una piedra, uno le tomó la mano izquierda y el otro la mano derecha y se la tuvieron levantada hasta que terminó esa lucha y Dios les dio la victoria. ¿Cuántas veces tienen ustedes las manos levantadas hacia Dios hasta que consigan lo que necesitan? Cada uno de ustedes sabe, hay muchos que sí lo hacen, hay muchos que en este momento están con los brazos levantados pidiéndole al Señor que tenga piedad y misericordia de sus vidas, de su familia, de su hijo, de, bueno, lo que sea, o aquellos que están alabándolo, bendiciéndolo y dándole gracias por todo lo que han recibido del Señor. El Señor nos dice en su santa palabra, en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 5, lo siguiente: si necesitas sabiduría, pídasela a Dios. Entonces, lo mismo que hizo el rey Salomón, cuando el Señor le dijo, pídame lo que quiera. ¿Y él qué hizo? Pidió sabiduría. Pidió sabiduría y reinó de una forma maravillosa. Entonces, en ese momento de oración, pidámosle al Señor que a todos nos falta sabiduría. Sabiduría para poder hablar con ciertas personas. Sabiduría para poder actuar en medio de la gente. Sabiduría para poder comprender a aquellas personas incomprensivas que hacen la guerra, que tal vez vienen a tratarnos mal, o bueno, sabiduría para lo que sea, pídala al Señor. Por eso es bueno sacar ese momento en el día para orar con el Señor. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 13, dice, todo lo que pidan al Padre, si lo piden con fe, crean que lo recibirán. Entonces, ¿será que en medio de esa bulla ahí chateando o en la música o en la televisión, ustedes pueden hacer eso? No, porque están embobados allí. Entonces, por eso es bueno sacar el momento para dedicarlo a la oración durante el día. Yo creo que ya debe estar pensando cuál va a ser ese momento durante el día. Puede ser en la mañana, en mediodía, en la tarde, cualquier hora del día, en la noche, para dedicarlo a ese encuentro personal con el Señor, para que puedas recibir de Dios lo que anhela tu corazón. En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 33, versículo 3, el Señor nos dice a través de Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí. Porque muchas veces la gente vive por ahí como sonámbulos en la calle, porque muchas veces ni se acuerdan que Dios existe y viven como almas errantes para allá y para acá, como cadáveres vivientes que van y vienen, pero no, acuérdense, tenemos un Papá Dios que está allí atento para escucharnos. Y por eso el apóstol San Pablo, escribiéndole a los tesalonicenses en el capítulo 5 del versículo 16 al 18, nos dice, oren sin cesar, oren siempre. O sea, no hay que cansarnos de orar.
¿Sí? ¿Qué es la oración? La oración es la llave que abre las puertas y ventanas del cielo para que el Señor derrame lluvia de bendiciones sobre su vida, sobre su casa, sobre sus hijos, sobre su trabajo, sobre su estudio, sobre su negocio, sobre todo lo que tengas. Por eso hay que orar. La oración es la que abre el cielo para que derrame las bendiciones que estamos necesitando. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, versículo 7 dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Es una promesa que el Señor nos hizo. Entonces tenemos, sí estamos pidiendo, sí estamos buscando, sí estamos tocando. Entonces, hay gente que vive mal porque no se atreven ni siquiera a tomar esto que el Señor nos dice. Entonces no reciben lo que necesitan porque no piden, no buscan y no van a llamar a alguien para que les ayude. Acuérdense del Evangelio, aquella viejecita que fue ante el juez a suplicarle que le haga justicia. Y el juez, ¿qué le iba a hacer justicia? Ni siquiera la atendía. ¿Y esa señora qué hacía? Tóquele la puerta, moléstelo constantemente, moléstelo y moléstelo, hasta que el juez un día dijo, le voy a hacer justicia para que no venga más a molestarme la vida. Así podemos nosotros también comparar la insistencia en la oración, con la insistencia se consigue lo que necesitamos. O acuérdese también de aquel pasaje donde aquel hombre a medianoche va y le toca la puerta a su amigo. Oye, ábreme, necesito que me prestes 3 panes porque acaba de llegar a mi casa alguien y no tengo nada que darle. ¿Qué le dice el otro? No, ya es muy tarde, vete, no tengo nada para darte. Y él no se fue, siguió ahí tocando, 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 insistiendo, hasta que el otro, pues, de tanta insistidera se paró y le dio lo que necesitaba para que lo dejara tranquilo. Así tenemos que hacer con Dios, insistir todos los días en lo que estábamos necesitando. ¿Y cuándo conseguiremos lo que estamos pidiendo? Cuando Dios crea conveniente que nos lo quiera dar. Entonces, el Evangelio de San Mateo en el capítulo 18, versículo 20 dice que donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré allí en medio de ustedes. Que tengamos la plena seguridad que cuando nos reunimos a pedir algo al Padre que está en el cielo, lo vamos a conseguir. Y ya el Evangelio de el mismo San Mateo en el capítulo 6, versículo 6, nos dice, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que Él estando allí a solas contigo te premiará, te dará lo que necesites. Entonces, cerrar la puerta es recogernos interiormente y cerrar nuestros ojos y empezar ese diálogo con el Señor. La oración tiene mucho poder. Si todo el mundo dedicara el tiempo para la oración, se conseguirían muchas bendiciones. El mundo necesita de oración para evitar todas estas guerras que se están levantando. El mundo necesita de oración, las familias, sobre todo las familias necesitan que se dediquen mucho a la oración para que eviten todos esos conflictos internos que tienen entre unos y otros. El hijo le tira al papá, el papá le tira a la mamá, los hijos se rebelan contra los padres, los gritan, los tratan mal, son desobedientes, no les hacen caso. Las hijas son rebeldes, hacen lo que les da la gana, se van para la calle, consiguen malas juntas, en fin, hay un caos tremendo dentro de la familia. ¿Por qué? Por falta de oración, porque se han olvidado de su creador, del Dios que les dio la vida, del Dios que infundió en ustedes ese espíritu que los anima, ese espíritu que lo tienen encerrado en el corazón y muchas veces lo han desechado. La oración es el alimento que tenemos que tener todos los días.
Ustedes todos los días desayunan, almuerzan y cenan para que este cuerpo esté sano y no esté débil. O dejen de comer un día o 2 días, a ver qué le pasa al cuerpo, cómo se vuelven, se desesperan, ¿no es cierto? Se enferman. Así le pasa a su alma cuando no se dedica al encuentro con el Señor a través de la oración. Se enferma y se pone débil, inclenque, raquítica. Entonces, ¿quién aprovecha eso? El demonio viene y se mete porque allí no hay oración, no está Dios, entonces dice es una casa apenas arregladita para yo meterme. Entonces por eso es que la gente vive llena de amargura, peleando unos con otros, otros son malvados con los de la familia, otros se dedican a quitar lo ajeno en la calle, a quitarle la vida a la gente, en fin, todo ese desorden que se ve en el mundo es porque le han dejado el campo libre para que el demonio venga a habitar en ese corazón vacío de Dios. Le pido por favor que si esta meditación cree que le sirve a otra persona, la comparta para que llegue a muchas personas. Que Dios y la Santísima Virgen María los bendiga y los guarde y les dé la paz. Y acuérdense, hoy domingo hay que ir a la Santa Misa. Y los que ya han hecho el examen de conciencia, confiésense para que reciban a Cristo en la Eucaristía. Dios les bendiga.